Olá pessoal, aqui é a Kátia Moroni do site Diário de Falcoaria e a entrevista de hoje é com o falcoeiro mexicano Russell Salazar, que vai nos mostrar em vídeos como é a sua prática da falcoaria e também falar um pouquinho sobre a falcoaria no seu país. Então, vamos a essa entrevista super bacana. Pues más que nada quiero mandarte un saludote, Katia, hasta Brasil, y muchas gracias por tomarme en cuenta para este video y ya sabes que México y Brasil siempre estaremos unidos como hermanos, como latinos que somos, como pueblos alegres que somos, y pues para mí es un gustazo poder compartir contigo y con todos ustedes pues las experiencias que he llevado. Muchas gracias, Katia, por todo. Te mando un abrazote y un beso desde México. Olá, Russell Salazar, bem-vindo ao site Diário de Falcoaria e muito obrigada por essa entrevista em vídeo super bacana. Então, para começar, fale um pouquinho sobre você, seus estudos e também sobre sua trajetória na falcoaria. Un grande abrazo. Pues yo soy médico veterinario zootecnista, soy egresado de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, y pues mi nombre es Russell Salazar Salazar. Soy aficionado a la cetrería desde los 11 años de edad, aunque ya tenía halcones como a los 9, pero ya empecé a practicar la volatería, como se dice, o banqueterismo profesional como desde los 11, 12 años, que era pues volar en un parque o en la calle a tu halcón. Yo no sabía que podías ni cazar. Ya después me di cuenta que podías cazar con los halcones, etcétera. Me empezó a apasionar más esto. En mi época no había libros. El primer libro que hubo fue el de Félix Rodríguez de la Fuente, El arte de cetrería. Y ya después con el tiempo pues lo conseguí. No creas que lo conseguí luego. Tuve que ahorrar mucho para podérmelo comprar. Ya después leyéndolo y todo empecé a entender más este bello arte y ahora soy pues realmente un apasionado de la cetrería. Me encanta. Y me encanta estar con mis halcones, ir de cacería con ellos, y pues espero muy pronto que vengas a visitarnos a México. Te mando un abrazote y seguiré respondiendo todas tus preguntas. Chao. Então, nos conte quais são as aves que você voa atualmente e quais são as aves mais comuns da falcoaria mexicana. Hola, Katia, ¿cómo estás? Pues en estos momentos andamos buscando liebres. Estamos buscando liebres aquí en México. ¿Qué es lo que vuelo? Pues vuelo Harris a veces y otros días vuelo peregrino. En este país lo que más se vuela son Harris, principalmente, gavilanes de Cooper, peregrinos, halcones de la pradera y algunos híbridos y algunos azores que han traído de Europa. Pero principalmente el ave más común que puedes ver en México para cetrería es el Harris. Yo traigo en esta ocasión un machito de Harris buscando liebres. Y pues la mayoría de gente se dedica a cazar con sus Harris en grupos, ¿verdad? De 5, 6, 7, 8 cetreros con diferentes Harris cada uno, entre pasajeros, niegos, areños. Aunque por lo regular la mayoría de las aves en este país ya son criadas en cautiverio, ¿verdad? Para poder tenerlas legalmente. E então, os falcoeiros mexicanos têm permissão de reproduzir em cativeiro as aves de rapina? Aquí en la cacería con el Harris, una vez más. Y contestando a tu pregunta, pues sí, sí hay mucha gente que cría aquí halcones, algunas aves de presa. Están gente que cría Harris, gente que cría cernícalos, hay gente que cría peregrinos de diferentes tipos, hay gente que cría plomados. Pues la verdad hay mucho tipo de gente que cría halcones. El problema es que aquí todavía es muy poca la gente. Y como es muy poca la gente que está criando halcones, pues son un poquito más caros. Pero sí, sí hay gente. Por ejemplo, un Harris estará entre los $1000 y en España estará en 400 euros, algo así. Allá la gente cría más y por lo consiguiente son más baratos. Em alguns países é possível capturar aves da natureza para serem utilizadas na falcoaria. No Brasil, isso não é possível. Podemos apenas comprar aves de criatórios legalizados pelo IBAMA. E no México, como funciona? Realmente, pues aquí sí se trampean Harris, trampean peregrinos, trampean rodsais, trampean buteos nítidos, buteo de cola roja. Pero a lo que voy es que yo no estoy en contra de que trampeen. Está muy bien que trampeen y para que tengan a su propio halcón y casen con él, ¿verdad? Eso está súper interesante. Pero sí estoy un poquito en contra de esa gente que nada más trampea para estar vendiendo, ¿verdad? Eso no creo que sea lo adecuado. Y yo creo que todo el gremio a través de las redes sociales, sabiendo quiénes son,
pues podríamos denunciarlos o no aceptarlos en los eventos. Es como aceptar, ¿no?, lo que uno aborrece, ¿no? Es como andar con un secuestrador o con un ratero o con un estafador, ¿no? Es lo mismito. Entonces, no estoy en contra del trampeo. Si es para que tú cases con tu halcón, adelante. Si quieres tener 2, 3, adelante. Pero sí, creo yo que lo mejor es que pues intentemos comprar ya animales criados en cautiverio para seguir estimulando a la gente que siga criando. Eso para mí sería lo mejor. Y pues nada más, diciéndote eso y esperando que te haya gustado la plática de hoy y sigamos en la cacería buscando liebres. Então, Russell, nos diga, qual o tipo de presa mais comum aí no México? Aquí principalmente con los harris cazamos pequeños mamíferos, en este caso una liebre con la negra, con mi harris macho, y pues ahí está mi perrito cebándose. Estas son de las cacerías que más nos gustan hacer aquí en México, cacería de pequeños mamíferos, conejos y liebres con estos harris. En este caso yo cazo solo con mi harris, que para mí siempre eso será pues más mérito que mucha gente que caza con 25 perros, 10 personas, 5 harris, 8 harris, ¿no? Solito pues ese es un pájaro un poquito más especializado. Te mando un abrazo. Claro, no demerito el trabajo de toda la gente que trabaja con harris en grupo, también está muy padre, muy divertido. Pasear los harris es más fácil, pero en este caso así solito es más difícil. Nos Estados Unidos e no México, os parabúteos, que são de uma subespécie diferente, são utilizados na caça de lebres. E é isso que o Russell vai nos mostrar agora no seu próximo vídeo. Bueno, como te darás cuenta, aquí en México nuestra principal cacería es cazar liebres con los harris, aunque acaban un poco cansados, pero ahora sí la agarró muy bonito. Esta es una de las mejores cacerías que hacemos en México con harris, en este caso un macho de harris cazando liebres. Hola, ¿qué tal, Katia? Pues aquí estamos, ¿verdad? Cebando al harris. Andamos cebando al harris de su cacería de hoy, una liebrecita. Y para comentarte que pues, en México, aparte de cazar pequeños mamíferos como liebres y conejos, también cazamos muchos tipos de aves. Entre ellos cazamos con harris patos, codornices, pollas de agua, diferentes tipos de gorriones. A águia real é um símbolo mexicano, estando inclusive na sua bandeira. E na falcoaria mexicana, as águias reais são utilizadas? Afortunadamente en este país la mayoría de gente que tiene águilas no caza con ellas, solamente las tiene para dar o exhibiciones o dar algún servicio con modelos de fotografía o para dar educación ambiental. Eso es muy bonito. Entonces desafortunadamente en este país nadie caza con águilas. Ojalá que hubiera más gente que cazara con águilas y las que tuvieran, las pocas que tienen, las aprovecharan para cazar. Realmente eso sería formidable. Estamos todavía muy lejos a todos esos cetreros de Hungría o de Norteamérica que cazan con águilas, o los rusos, ¿verdad? O los mongoles, todavía estamos lejos. Pero en harris, peregrinos y Cooper, en eso sí estamos muy adelantados, yo creo, que otros países. Así es que pues ahora les voy a comentar una pequeña anécdota y comentarles otra cosa, ¿verdad? Que en la cetrería todo tiene sus riesgos, ¿verdad? Por ejemplo, vean mi perro, tiene su lesión ahí en la nariz, ¿ya lo vieron? Su lesión de que se clavó seguramente una espina y le salió su absceso, y pues ahora lo estamos curando. Estaba mucho peor, ya va mucho mejor. Ahora, ¿qué les puedo comentar? Bueno, les voy a comentar algo, ¿verdad? Esto nos recuerda que en cualquier momento podemos recibir nosotros también una lesión. Podemos chocar, podemos caernos a un barranco, podemos vernos una víbora de cascabel, podemos fracturarnos a mitad de campo en una zanja, en un hoyo, ¿verdad? Un accidente en carretera. Por eso siempre es importante que nos cuidemos también, Como buenos cetreros es parte importante, así como decía Federico II, que era importante saber nadar, ¿verdad? Para recoger tu halcón al otro lado de las charcas o de los ríos, pues también es importante cuidarnos, porque en estos tiempos modernos pues, hay más probabilidades de accidentes con las carreteras, carros, cazadores. Bueno,
Cambiando de tema y contándoles algo más agradable, les voy a contar una experiencia que tuve con un perro como este labrador, más que era mi perro anterior, se llamaba Basel, y con una peregrina Natun estábamos cazando y estaba muy elevada la pájara, espanté patos y pues tumbó un pato muy lejos en una charca de esas alargadas y mi perro fue corriendo, le ayudó, sacó al pato del agua, corrió, la peregrina ya estaban afuera del agua, pero yo estaba todavía lejos, como unos 100 metros. Y el perro solito, el condenado solito, el perro, le dio una pasada a la peregrina y en la segunda pasada estaba yo viendo cómo estaba volteando el perro a ver a la peregrina y le suelta el pato de su hocico. Sale el pato volando todo herido y a la peregrina lo agarra, se aventaron su lance sin mí. Como ven, todo lo que puede ocurrir o pasar. Les mando un abrazo y seguimos en este documental de cetrería mexicana. See you then, my international falconer friends. Espero verlos también a todos mis amigos de Brasil, de Latinoamérica y de Norteamérica. Un abrazo a todos. Desde México, Russell Salazar. Nos conte quais são os maiores desafios para a prática da falcoaria no México. Los mayores retos es las grandes distancias a veces de tu casa a los cotos de casa, ¿verdad? Y pues principalmente pues el costo de la gasolina. En este país, en México, aunque producimos petróleo, no tenemos refinerías suficientes y pues la gasolina la importamos, todo sale muy caro. Pues ya sale muy caro todo esto. Ese es uno de los mayores inconvenientes, las distancias y a veces la inseguridad que hay en algunas partes de mi país, pero afortunadamente no en todas partes. Hay lugares muy tranquilos y muy bonitos. Russell, o que te encanta tanto nessa arte milenar? Lo que más me gusta de la cetrería es estar en contacto con el campo, ver trabajar a mi halcón o a mis halcones y en conjunto con el perro, porque hay que recordar que sin el perro la verdad que aburrido sería, ¿eh? Siempre es mucho mejor con un buen compañero en el campo como un perro. En la antigüedad eran los caballos y el perro, pero ahora en estos tiempos modernos ya pocos son los que se dan el lujo de andar a caballo con perro y halcón en el campo. ¿Qué es lo que más me gusta de la cetrería? Pues lo que más me gusta de la cetrería es estar en el campo, disfrutar, tener esa sensación cada vez que llego a mi casa después de volar a mis halcones, que es algo realmente hermoso. Muito obrigada, Russell Salazar, por essa entrevista. Foi muito bom poder conhecer um pouco mais sobre você e também sobre a falcoaria mexicana através dos seus vídeos. E aproveitando também, mandar um grande abraço para todos os falcoeiros mexicanos que apoiam tanto o meu site. Eu só tenho a agradecer a vocês e que a gente continue esse intercâmbio bacana Brasil e México. Um grande abraço a todos e até breve!